porque ahora lo que vamos a hacer es practicar un poquito de gramática. Ya sabéis que esto es lo que a mí me encanta, lo que a mí me da vida, es un poquito de gramática. Así que voy a compartir de nuevo la pantalla porque ahora vais a tener que rellenar, completar más bien, las oraciones que os voy a dejar aquí. Entonces, si yo digo, me enfado cuando, ¿cómo lo completaríais? Me enfado cuando la gente es maleducada. Eso, ahí me enfado. Entonces, fijaos que he dicho, me enfado cuando más un presente de indicativo. Me enfado cuando la gente es maleducada. Estamos hablando de hábitos. Esto me ocurre habitualmente, con frecuencia, de manera habitual. Siguiente, viajaré a España cuando... Viajaré a España cuando me despidan del trabajo, dice Jerry. Viajaré a España cuando tenga mucho dinero. Muy bien. Viajaré a España cuando lleguen las vacaciones. Son con subjuntivo. Cuando tenga, cuando llegue, cuando pueda. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de futuro. ¿Vale? Cuando, con presente de subjuntivo, vaya, sepa, tenga, lo utilizamos para el futuro. Como digo, aquí os dejo la teoría. Es un poco lo mismo que he explicado antes. Usamos indicativo para algo que ocurre habitualmente, para una verdad general, para algo que ocurre realmente con cierta frecuencia. Siempre te aviso cuando llega un paquete. Cuando veo películas tristes, lloro. Esto es algo que ocurre con cierta frecuencia. Algo que es real, algo que es una verdad. Y utilizamos subjuntivo para algo que aún no se ha producido. Esto es solamente para los presentes. Luego os tengo otra para los pasados, ¿vale? Pero esto sería para usar el presente de subjuntivo y el presente de indicativo. Presente de subjuntivo para futuro. Avísame cuando llegue el paquete. Nos veremos cuando llegues a casa, mañana. Nos veremos cuando llegues a casa más tarde. Cuando llueva, me quedaré en casa. Futuro puede ser abstracto. Cuando llueva, este invierno, me quedaré en casa. Y esta es mi favorita. Es una expresión también. Saldré contigo cuando las ranas críen pelo. Las ranas no tienen pelo. Pues, por tanto, es un futuro que nunca ocurrirá. Es un futuro, al fin y al cabo, cuando las ranas críen pelo. Saldré contigo cuando las ranas críen pelo. Cuando queráis decirle a alguien que eso nunca va a ocurrir, podéis decirle, sí, cuando las ranas críen pelo. Cuando las ranas críen pelo. Ese es un buen ejemplo para recordar el subjuntivo para el futuro, con cuándo. Ahora os pongo a prueba. Tenéis que elegir, tenéis que decirme si vamos a usar presente de subjuntivo o presente de indicativo. Normalmente, cuando yo llegar a casa, me quito los zapatos. Como es algo habitual, efectivamente, chicos, tiene que ser cuando llego. Cuando llego a casa, me quito los zapatos. Muy bien, siguiente. Sabremos, otra pista muy buena, sabremos qué ha pasado cuando nosotros hablar con él. Hablamos de un futuro, ¿no? Así que cuando hablemos con él, futuro, como es futuro, subjuntivo. Siguiente. Cuando tú ser mayor, entenderás lo que digo. Si esto os resulta muy difícil, tal vez es que no estáis en el punto de gramática que esto requiere. No os preocupéis, no pasa nada. No significa que si no sabéis esto, vuestro español sea malo. No significa eso. Significa que aún tenéis un camino por recorrer.
Si necesitáis ayuda de algún tipo, si no estáis muy seguros, me podéis escribir un correo a la dirección que tenéis en mi perfil y os ayudaré en lo que pueda. Así que sí, efectivamente la respuesta es cuando seas. Cuando seas mayor entenderás lo que te digo, porque esto es un pasado digo yo, porque esto es un hábito, un futuro, ya no sé ni lo que digo, estoy medio loca. Cuando seas mayor entenderás lo que digo, futuro. Cuando hacer sol, la gente está más contenta. Cuando hacer sol, nos habla de un hábito, ¿eh? Nos habla de un hábito, esa es la pista. Cuando hace sol, la gente está más contenta. Es una verdad habitual. Muy bien, chicos, perfecto, muchas respuestas correctas. Genial. Aquí os dejo algunos ejemplos y explicaciones de cómo usarlo en pasado. Habitualmente vamos a usar imperfecto cuando iba, para un hábito, por ejemplo, en pasado. Cuando estaba en la universidad, es un periodo de tiempo. Cuando fui a Florencia no pude ver el David. Cuando fui a Florencia, una acción que ocurrió de verdad en el pasado. Esto me ocurrió a mí. Cuando fui a Florencia, de verdad, no pude ver el David. Hacía muchísimo calor y había una cola impresionante. Se ha sorprendido mucho cuando hemos entrado por la puerta, una acción pasada, real, reciente. Y con subjuntivo hablaremos de algo que aún no ha ocurrido, como por ejemplo, cuando haya terminado la película, me iré a la cama. También os explico en el aula online cuál es la diferencia entre decir cuando termine la película y cuando haya terminado la película, porque hay una pequeña diferencia. Pero también utilizaremos el subjuntivo en pasado con cuando hablemos de algo que era futuro. No os preocupéis porque tengo ejemplos y es mucho mejor. Si yo digo, por ejemplo, mi abuela siempre me decía, abrígate cuando salgas. Mi abuela me habló en futuro, ¿no? Me dijo, abrígate cuando salgas. Yo ahí no había salido, se refería al futuro. Pero ahora yo reflexiono sobre esta acción que fue en el pasado, ¿no? Y digo, mi abuela siempre me decía que me abrigara cuando saliera. No cuando salía. No. Es que decir cuando salía, lo siento chicos, sería incorrecto. Porque cuando salía parece que nos habla de una acción real. Para mi abuela no era real todavía. Para mi abuela era futuro. Entonces, ella me hablaba en futuro y yo tengo que usar el subjuntivo para que se sepa que era un futuro. Entonces, la marca que nos dice que era un futuro es ese saliera. Que me abrigara o que me abrigase cuando saliera. Os dejo otra. Si no entendéis esto del todo, queréis entenderlo, yo os espero en mi aula online. Porque allí, además de cuando, que es solamente la punta del iceberg, hemos visto siempre que, cada vez que, con indicativo subjuntivo, tan pronto como, antes de que, después de que, en cuanto, tan pronto como, apenas, una vez que, nada más, al mismo tiempo, todo lo que veis ahí, todo, lo vemos, lo explicamos paso a paso en el aula online. Así que, nada más, os